Bien, amigos, continuamos con el día. Señores, el tema de la corrupción va a adquirir una importancia enorme dentro de una semana. Bueno, ya lo está constituyendo. Eso va a ser tema A1 en la agenda nacional dominicana. E incluso más allá de la República Dominicana, como lo vamos a señalar en un momento. Pero ayer comentamos brevemente la declaración del programa El Informe de Alicia Ortega frente a un mamotreto de documento que dio a conocer la Dirección General de Ética Gubernamental que dirige Lidio Cadet. Lidio Cadet dio ese informe sobre las compras ilegales de asfalto que hizo Gonzalo Castillo desde el Ministerio de Obras Públicas por 11.500 millones de pesos. 11.500 millones de pesos denunciado por Alicia Ortega, que luego Marino Zapete denunció 1.200 más con documentos oficiales avalados por organismos oficiales. Y el que está sometido a la justicia es Marino Zapete, no Gonzalo Castillo. Pero en esto se vislumbra que ese puede ser uno de los primeros casos judiciales. ¿Qué fue lo que hizo? Primero el Ministerio Público, que era el que tenía que investigar esas denuncias. Nada. Porque aquí la prensa investiga más que la Procuraduría. Una Procuraduría encabezada por un miembro del partido, ¿verdad? Como lo hemos señalado siempre, gente que se quitó una cachucha morada para ponerse un birrete negro. Y su función ha sido no ocuparse, no investigar nada, como Odebrecht, como todo eso. Pero ¿qué pasa? Que para burlar la ley de compras y contrataciones, la mejor idea que han tenido los funcionarios en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es alegar emergencia y otros artículos de excepción, es decir, que hacen que un proceso se pueda hacer sin licitación. Entonces siempre hay una emergencia. Pero ustedes se imaginan una emergencia de medio año para comprar asfalto. Fue un ciclón que duró 6 meses dando vueltas aquí adentro. O fue una serie de terremotos, o qué fue lo que pasó, o cayó un meteorito que destruyó el país. No, que los funcionarios necesitan alegar que es de emergencia para no hacer licitación y darle los contratos a empresas vinculadas y robarse el dinero. Eso es todo. Entonces, fíjense bien lo que está pasando. ¿Qué hizo la Procuraduría General de la República con esa denuncia? Nada, ¿verdad? De hecho, hay vinculaciones. Pero entonces, ¿qué hizo Gonzalo Castillo, que nunca respondió eso? Que le pidió, no al Ministerio Público, ¿no? Eso como lo de Danilo con Punta Catalina. No le dijo al que tiene que investigar, que es el Ministerio Público, investiga, que no se lo deberían ni decir si hubiera un Ministerio Público que funcionara. No, buscan otra gente que investigue. Y en el caso del asfalto, Gonzalo Castillo le pidió, pero eso se hizo en secreto, eso no se publicó. Le pidió a la Dirección de Ética Gubernamental, que no tiene funciones de Ministerio Público ni mucho menos, que investigara las compras que él había hecho. Y entonces, ¿qué hizo la Dirección de Ética Gubernamental que dirige el señor Lidio Cadet?
exactamente lo que denunció Alicia Ortega en el día de ayer, o de antes de ayer, que la Dirección de Ética investigó solo lo que Gonzalo Castilla quería que se investigara. Pero había una pieza que ellos no tenían bien ajustada, que era la Dirección de Compras y Contrataciones. ¿Qué pasó? Que la Dirección de Ética del Lidio Cadet, para justificarse, dijo que no había recibido un informe de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Y resulta que entonces la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que dirige la licenciada Yocasta Guzmán, habló ayer y dijo que ellos sí hicieron un informe y que dijeron que eso era ilegal, que los procedimientos que se usaron para esas compras violaban la ley. Entonces, de ahí a un expediente es poca la distancia que hay, sobre todo después de la semana que viene. Un caso de impunidad típico del actual gobierno. Ahora resulta que por querer justificarlo lo desnudan, porque ese caso ha quedado en pelotas con esa declaración de Yocasta Guzmán de Compras y Contrataciones. ¿Qué dice esa dirección? Dice ella, esta dirección general, luego del levantamiento realizado a los procedimientos para la contratación de hormigón asfáltico caliente de referencia a solicitud de la Dirección de Ética Gubernamental, concluye que los procedimientos de exclusividad referidos no fueron llevados a cabo conforme al debido proceso administrativo que rige las compras y contrataciones públicas. De manera principal, debido a que los informes técnicos justificativos para la contratación del suministro de hormigón asfáltico caliente no motivan ni justifican el uso de un procedimiento de excepción en lugar de un procedimiento ordinario. Y dice, no se cumplieron los requisitos para que esa compra pudiera hacerse mediante el mecanismo de excepción por exclusividad. Eso lo explicó Alicia Ortega. Eso de excepción por exclusividad se refiere a que el Estado necesita comprar algo que solamente tiene un suplidor. Ese tiene la exclusividad de un producto que el gobierno necesita. Y entonces no se puede hacer licitación porque nada más hay uno que lo tiene. El mismo trabajo de Alicia dio una lista de 45 empresas más que venden eso mismo y no se hizo la licitación. Entonces, dice Compras y Contrataciones que ha constatado, así mismo, lo estoy diciendo textualmente, se ha constatado que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no ha cumplido con lo establecido por la ley número 350-06 en su artículo 6, que es la que determina cuándo se puede hacer uso de la excepción para evadir, para saltarse una licitación. Entonces dice, en este caso, de la documentación analizada se ha podido comprobar que en los procedimientos de excepción realizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el informe pericial no recomienda el uso de la excepción, ni tampoco incluye el fundamento técnico para recomendar su uso, en lugar de un procedimiento ordinario, que es la regla. Ahí está todo clarísimo. Qué bueno que Compras y Contrataciones hizo un acto de responsabilidad diciéndolo por escrito, un documento oficial. ¿Qué te parece, Amelia Deschamps?
Bueno, es importante, Uchi, este informe que da a conocer la Dirección de Compras y Contrataciones, porque lo que hace es confirmar lo que se había revelado a través de una investigación periodística que fue hecha con un criterio de minuciosidad impresionante, un trabajo que detalla cada uno de los pasos que se dieron a través de los departamentos de compras y del comité de compras del Ministerio de Obras Públicas para favorecer a 38 empresas con estos contratos que le facilitaron obtener unos 11.500 millones en contratos para el asfaltado con ese hormigón asfáltico caliente, 34 empresas en concreto. Hay varios aspectos que me gustaría destacar de este documento que publica Compras. Lo primero es la relevancia de que lo hiciera respondiendo al informe que publica la Dirección de Ética, que intentaba evitar que se pudiera asignar algún tipo de responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas y sobre todo al exministro Gonzalo Castillo sobre lo que ocurrió en ese momento, indicando que no había detectado ninguna irregularidad e incluso respondiendo a cosas que no se observaban en la investigación periodística, es decir, no se pudo encontrar ningún vínculo de propiedad entre Gonzalo Castillo y las empresas, cuando la investigación periodística lo que indica es que 34 empresas fueron favorecidas con contratos directos del Ministerio de Obras Públicas para la compra de ese hormigón asfáltico caliente, habiendo sido preseleccionadas sin que se pudiera justificar el por qué eran escogidas de manera exclusiva para hacer este trabajo para el Ministerio de Obras Públicas y sin que se hiciera un concurso abierto, que es lo que manda la Ley de Compras y Contrataciones, y se pudo detectar que varios de los propietarios o de los socios de estas empresas sí tenían un vínculo con la campaña presidencial del entonces candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, quien firmó todos los documentos antes de irse del Ministerio de Obras Públicas para abandonar el ministerio y convertirse en el candidato. Hay que tomar algunos puntos muy específicos con relación a esto, y es que los contratos favorecieron a estas empresas de manera exclusiva y directa, y había una lista publicada de las empresas que iban a ser favorecidas con estos contratos antes de que el Comité de Compras de Obras Públicas terminara el proceso. ¿Y dónde estaba publicada toda la información? En el portal de compras. Entonces, el informe de compras y contrataciones dice que se violaron todos los procedimientos, que no se hizo un concurso abierto y que el Comité de Compras de Obras Públicas no pudo justificar por qué, habiendo en existencia en el país múltiples empresas que pueden suplirle al Estado este material, no se hizo el procedimiento de concurso que habría facilitado incluso que el Estado dominicano adquiriera el producto a un precio mucho menor. Eso es lo primero. Lo segundo, recordemos que el precio lo coloca Obras Públicas, así que Obras Públicas decide quién se va a beneficiar de este contrato. Eso también es relevante. Pero además de eso, dice el informe de compras y contrataciones que al examinar las cartas, como se decía hace un momento, al examinar las actas del Comité de Obras Públicas, estas no recomiendan el uso de la excepción, sino que aprueban sin más trámite la contratación de las empresas para el suministro del hormigón asfáltico caliente que previamente habían sido autorizadas para la contratación, incluso antes de la elaboración de los informes periciales. Es decir, las empresas que iban a recibir esos contratos estaban preseleccionadas y el Comité de Compras de Obras Públicas lo acepta de manera pura y simple, sin justificar por qué, pudiendo abrir un concurso, estas empresas estaban en una lista preseleccionada por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, y eso es grave. Porque no estamos hablando de que estas empresas iban a suplir al Estado o que una empresa iba a suplir al Estado de un producto o dos, que eran las únicas que tenían ese producto para el Estado dominicano. Señora, la exclusividad la tienen 34 empresas
Oigan qué producto más exclusivo que el mismo ministerio Exacto. selecciona 34 empresas. De ese tipo de exclusividad estamos hablando. Pero hay un detalle que me llama la Dejando fuera atención. 45. Y es que, perdón, Sí, perdón, dejando fuera escucha. 45. Dejando fuera Sí, a otras sí, o sea, 45. claro, un producto exclusivo que hay una lista de 34 preseleccionadas, 34 empresas. Dice Compras y Contrataciones que aunque se publicó el procedimiento en el portal transaccional, las empresas seleccionadas habían sido elegidas y contactadas de manera previa por distintos medios. Y aquí yo quiero llamar la atención sobre el rol de la Dirección General de Compras y Contrataciones y por eso he sido bastante crítica con el trabajo de la Dirección General de Compras. Si bien es cierto que este informe que se publica el día de hoy es relevante, uno tiene que preguntarse otra vez por qué siendo tan efectivos, por qué teniendo un nivel técnico tan elevado en la Dirección General de Compras y Contrataciones, que se reconoce cada vez que hay que hacer una evaluación sobre el trabajo y el nivel de conocimiento que tienen los técnicos de esa institución, por qué se siguen escapando las situaciones, incluso cuando se publican dentro de su portal. Tenemos que indicar que lo denunciado por el informe con Alicia Ortega se hizo en base a documentos que fueron sacados del portal de compras y contrataciones. Entonces, uno tiene que seguirse preguntando por qué es que las alarmas no saltan a tiempo. ¿Por qué la carta donde se daba a conocer que había una preselección de empresas estaba en el portal de compras y contrataciones y aparentemente no existe o es limitado el procedimiento que le permitiría a la Dirección General de Compras tumbar un proceso en el que se actuó de esta manera? Porque todo esto estaba publicado en el portal de compras. Es más, cartas y documentos que originalmente habían sido aprobados por Gonzalo Castillo los sacaron del portal y del portal del Ministerio de Obras Públicas, hay que decir, y posteriormente fueron subidos con la firma del nuevo ministro, que en el momento era la mano derecha de Gonzalo Castillo. Entonces, eso es relevante porque si la misma Dirección de Compras y Contrataciones dice que el procedimiento se publicó en el portal, pero que estas empresas habían sido preseleccionadas previamente o seleccionadas previamente, y en adición a eso indica que no se hizo un concurso abierto, la Dirección General de Compras y Contrataciones, que además debió verificar que este dinero y asignado para la compra de ese asfalto no estaba en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, debió tener un mecanismo que le permitiera detectar esto a tiempo y llamar a capítulo al Ministerio de Obras Públicas como órgano rector de los procesos de compra. Y ahí es donde vienen las críticas que permanentemente hacemos a la Dirección General de Compras y Contrataciones, porque uno tiene que preguntarse por qué este tipo de situaciones no llama la atención, sino cuando se publica a través de un informe periodístico. Sí. Una segunda crítica. Eso es, ¿por qué inmediatamente, sí, el reporte periodístico que se hizo a final del año pasado no se hizo esta evaluación y por qué se conoce al día de hoy cuando la Dirección General de Ética dice que no encontró una irregularidad? Si este reporte y la investigación de prensa se hizo en el último trimestre del año pasado, en un momento en el que Gonzalo Castillo abandonaba el Ministerio de Obras Públicas para convertirse en un candidato a la presidencia. Esto debió ser investigado y esto evidentemente no era tan difícil. Y en tercer lugar, concluyendo, este informe que se da a conocer el día de hoy, la misma Dirección General de Compras y Contrataciones indica que lo culminó en mayo y estamos en agosto. ¿Por qué todavía se termina el informe muchos meses después de la investigación periodística? Y no es sino hasta que la Dirección de Ética dice que no encontró nada, que la Dirección General de Compras y Contrataciones lo publica en mayo. Esto debió darse a conocer y debió tener una consecuencia posterior que uno entiende que tiene que caer en manos de un ministerio público que decide investigar esto para que haya consecuencias.
Uchi. Seguro que sí. Entonces fíjense cómo se acercan los días en que comience a perseguirse el delito de corrupción. Hay dos hechos ligados con un personaje de los Estados Unidos en los últimos días. El martes de esta semana, hace apenas 3 días, se reunieron el próximo canciller, ya anunciado por el presidente electo Luis Abinader, el señor Roberto Álvarez, a quien entrevistamos ayer en este programa. Se reunió con el señor Michael Kozak. Ese es un viceministro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha dado declaraciones en este sentido. Entonces lo que se publicó fue un tuit de ese funcionario estadounidense. Vamos a ver si ponemos el tuit ahí. Yo voy a leer el texto. Ahí está, es breve. Estados Unidos espera fortalecer la relación con la República Dominicana en el gobierno de Abinader. Hoy me reuní con el ministro de Relaciones Exteriores designado, Roberto Álvarez, para conversar sobre estrategia ante asuntos regionales y bilaterales, tales como Venezuela, y aumentar la inversión de los Estados Unidos. MK, que es Michael Kozak. Y está con esa fotografía donde aparecen detrás unas banderas de los Estados Unidos. No se dijo dónde fue esa reunión. Y hay dos posibilidades. O fue aquí en la Embajada de los Estados Unidos o fue en el Departamento de Estado en Washington. Pero no, Roberto Álvarez, hasta donde sabemos, no ha viajado a Washington. De manera que probablemente el señor Kozak vino aquí, aunque eso no se anunció tampoco, que él vino aquí. Pero hay que colegir que sí, porque resulta que ayer él da unas declaraciones en Panamá que esas sí que son interesantes. Él le dio unas declaraciones a Radio Panamá. Y esto tiene mucho que ver con nosotros, los dominicanos, muchísimo que ver. En esas declaraciones dadas en Panamá, el señor Kozak llamó a los países latinoamericanos, a los sistemas de justicia de los países latinoamericanos, a tomar acción contra aquellos que hayan aceptado sobornos para contrataciones públicas. Fíjense por dónde sigue el discurso. Dice él que la corrupción está frenando el desarrollo y la prosperidad de la región latinoamericana. Y ese subsecretario de Estado dice que, oigan esto, que Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en programas de desarrollo, pero que la corrupción es el mayor retraso al avance de las sociedades latinoamericanas. Y que la cooperación de los Estados Unidos ha puesto mayor énfasis en trabajar con los gobiernos para ayudarles a que mejoren su propio sistema legal y que fortalezcan sus instituciones y el imperio de la ley. Entonces, él señala que en la década de los 70, Estados Unidos aprobó una ley contra las prácticas corruptas en el extranjero que hace que sea ilegal que cualquier empresa de los Estados Unidos pague sobornos o que se involucre en ese tipo de actividades corruptas fuera de su país. Entonces dice él que algunas personas dijeron en esa época que eso iba a poner a los Estados Unidos en desventaja porque de otros países lo iban a hacer y entonces se iban a quedar empresas de otros países con los negocios. Y dice él que aquí mete a China en el asunto este. Dice él que eso a la larga ha ayudado a los Estados Unidos. ¿Por qué? Y cito textualmente: la gente sabe que nuestras compañías no están pagando sobornos
mientras que no saben eso cuando están lidiando con el Partido Comunista de China o con sus compañías paraestatales. Como dominicanos, nosotros deberíamos agradecer cualquier colaboración en materia de justicia para castigar la corrupción, para perseguir y castigar la corrupción. Ahora, los problemas entre Estados Unidos y China son para Washington y para Pekín, no son para Santo Domingo. Nosotros somos muy chiquitos para bailar esa música. El gobierno de Danilo Medina hizo lo correcto estableciendo relaciones con China. Y desde el principio, ante un vendaval de cosas que se dijeron desde Washington, señalamos en este programa que Estados Unidos no le puede estar criticando a nadie que tenga relaciones con China, porque hace 40 años que ellos establecieron relaciones con China, para lo cual tuvieron que romper relaciones con Taiwán, que es un país que prácticamente le debe su creación a los Estados Unidos. De manera que ellos se acogieron a la política de una sola China, ellos aceptaron las condiciones de China, porque China no tiene relaciones con nadie que reconozca a Taiwán, porque ellos dicen que esa es una provincia de China. Entonces, ese problema entre Estados Unidos y China no es un problema de nosotros y no deben tratar de arrastrarnos a eso. Ahora, colaboración para perseguir la corrupción, bienvenida, bienvenida. Esperamos que China, por supuesto, haga lo mismo que los Estados Unidos en referencia a que sus empresas sean dentro de la ley, que no ayuden a ningún acto de corrupción. Y no tenemos ninguna información que diga que están haciendo lo contrario tampoco, pero si sucediera, seríamos los primeros críticos inmediatamente. Ahora, que no nos tratan de meter en ese asunto. Ahora sí, el señor Cossack dijo que Estados Unidos va a colaborar con la justicia y que lo está haciendo para que se castiguen los actos de corrupción. Pues bien, Estados Unidos investigó el caso Odebrecht, investigó el caso Tucano también. Entonces, la justicia dominicana no lo ha investigado porque el procurador es del partido donde se cometieron todos esos actos de corrupción. Y lo pusieron además ahí para eso, para que no se investigue nada de eso. Bueno, pues, Estados Unidos sí sabe quiénes dieron los sobornos y suponemos que sabe quiénes los recibieron. Aquí lo sabemos. Lo que no ha habido es una diligencia judicial para constatarlo. Ni siquiera se le ha pedido colaboración a la justicia de Brasil. Bueno, pues miren, Washington, bienvenido a esa colaboración. Ayúdenos a identificar a los que, traicionando los intereses de su patria, cual Judas, se vendieron, bueno, no por 30 monedas, por muchos millones de monedas, para entonces robarle con esas obras al Estado dominicano. Bienvenida toda colaboración que nos ayude a hacer justicia, porque aquí no solamente es deseable, es una obligación hacer justicia, para enterrar de una vez y por todas la impunidad, que no volvamos a tener una cleptocracia, una banda de ladrones a cargo del Estado. Aquí hay que dar un ejemplo. Y no es un ejemplo con persecución política, sino con persecución judicial. Y por eso nos ha parecido acertadísimo que el presidente electo haya hecho un compromiso que lo reitera cada vez que le hablan de eso, con poner a una procuradora independiente, que no sea política, que no tenga vínculos con el partido que ganó las elecciones, ni con ningún otro partido. Y eso es lo que esperamos.
Nada de persecución política, pero sí persecución judicial, porque es necesario para la salud de la sociedad dominicana. Ningún país, ninguna sociedad sobrevive sin un sistema de justicia confiable. Y nosotros tenemos en este momento la justicia más corrupta de este continente. La más corrupta, dedicada casi exclusivamente a tapar lo que les roban al Estado, a proteger los actos de corrupción. Pero a eso le queda una semana y piquito. En una semana lo que le queda son 9 días que le quedan. Bueno, hoy comienzan los 9 días para esa justicia. Uchi. Sí, adelante. En adición a eso, quiero reforzar un tema en el que he insistido y es el de la necesidad de fortalecer la institucionalidad en nuestro país. La semana pasada nosotros hicimos 2 entrevistas muy importantes y que tienen que ver con este tema y sobre todo con el tema de las compras. Hablábamos con Carlos Pimentel, que será el próximo director general de compras y contrataciones, y hablábamos con Manuel Luna, uno de los miembros de la Comisión de Veeduría que estuvo dando seguimiento a las compras que se han hecho en el país en medio de la pandemia, y con los dos hablamos del tema de compras. Creo que está claro y hay un consenso en la sociedad dominicana de que la ley de compras y contrataciones tiene que ser modificada porque se han encontrado muchos mecanismos, no muchos, 1 o 2, que han facilitado irregularidades para hacer compras directas y favorecer a gente cercana al gobierno. Punta Catalina es una referencia de eso, una obra de esa magnitud declarada como una obra de emergencia a través del portal utilizando la ley de compras y contrataciones, pero tenemos muchos ejemplos más, y el del asfaltado utilizando la excepción y el de los contratos millonarios de publicidad de Joao Santana. Dicho eso, uno sí tiene que seguirse preguntando por qué, si técnicamente se reconocen los valores del equipo que hay en la Dirección General de Compras y Contrataciones, por qué se tarda y se ha tardado tanto en encontrar y detectar a tiempo este tipo de irregularidades que se conocen después de una investigación periodística, y hasta dónde hay que reforzar los mecanismos que tiene esa dirección para servir como órgano de control, ya que se le reconoce en la ley como el órgano rector de las compras y contrataciones del Estado. En la visión de Carlos Pimentel, por lo menos nos decía la semana pasada, que hay mecanismos y que tiene que haber una mejor relación entre el Ministerio Público y la Dirección de Compras. Son muchos los informes que tenemos a mano donde compras y contrataciones dice, bueno, sí, no, la ley dice eso, pero tal vez fue que no entendieron. En tercer lugar, se ha detectado, y la Comisión de Veeduría hablaba, se han detectado muchas irregularidades que compras y contrataciones entiende se deben a que los equipos de compras de algunas instituciones del Estado no tienen la preparación adecuada ni la formación como para comprender y cumplir con todo lo que dice la ley. Eso ha servido para evadir también responsabilidades. Entonces, finalmente, la Comisión de Veeduría, que estuvo dando seguimiento a las compras que se han hecho con el COVID, decía en su informe, y así lo decía Manuel Luna, que cuando la comisión comenzó a pedir explicaciones, muchos procedimientos se corrigieron, y decía Manuel Luna en esas declaraciones, incluso vimos cómo mejoraban y al sentirse observados, enderezaron los procesos. Pues entonces eso es lo que está mal. Y la Comisión de Veeduría proponía que se hiciera un observatorio. No. Este país no necesita más comisiones, ni observatorios externos, ni gente de sociedad civil dándole seguimiento a cosas. Este país necesita que sus instituciones funcionen. Porque ¿para qué pagamos la Cámara de Cuentas? ¿Para qué pagamos la Contraloría? ¿Y para qué pagamos la Dirección General de Compras y Contrataciones? Y encima de eso, empresarios, personas de la iglesia o de la sociedad civil tienen que dedicar parte de su tiempo a mirar para que las cosas se hagan bien. Entonces aquí no necesitamos más comisiones. Aquí necesitamos que la gente que está en las instituciones haga su trabajo.
Contraloría, Cámara de Cuentas y la Dirección General de Compras, y que se sientan lo suficientemente empoderados del rol que tienen en sus manos para que la voluntad y la decisión esté por encima de cualquier tipo de temor que sea el que está impidiendo que actúen como deben actuar. Tenemos que hacer una pausa y regresamos en breve porque tenemos muchos temas más.